Continuando en este análisis sobre la explotación de oro y su expansión en Bolivia, es necesario mencionar las nuevas zonas de explotación aurífera, ¿no? Hecho un relevamiento geológico, se puede establecer 6 lugares como las zonas más afectadas por la explotación minera que han ido creciendo hasta 2023. Estas están ubicadas en el municipio de Riberalta, en Beni, particularmente en la comunidad de Barrancón Loma Alta, el municipio El Sena, en Pando, en la comunidad del Sena, está vinculada al río Madre de Dios, ambas. Una tercera en el municipio de Villanueva, en Pando, en la comunidad Fortaleza, vinculada al río Orton. En el municipio de Nueva Manoa, en Pando, en la comunidad Puerto Rico, también vinculada al río Orton. El municipio de Nueva Manoa, en Pando, vinculado al río Madera en la frontera con Brasil, y acá en el departamento de La Paz, en el municipio de Ixiamas, en el río Tequeje. Verán acá que hay un factor común. Estos 6 puntos de expansión de la actividad minera aurífera coinciden en que son en ríos. Estamos hablando entonces de yacimientos de oro que están depositados en arena, yacimientos aluviales, ¿no?, que van a ser sometidos a explotación. Ahora, el riesgo, si se sigue el modelo actual de explotación, viene con el riesgo porque muchas de estas las procesan utilizando el mercurio, y ya hemos conocido bastante sobre los impactos medioambientales que se han ido dando en las zonas que han ido usando el mercurio recurrentemente, incluso desmedidamente, en el proceso de obtención de oro. Así que acá atención, porque estos lugares que les he mencionado son los puntos de arribo y por donde está creciendo la minería del país de oro en este momento. Ahora, yendo a uno de los casos, ¿qué es lo que sucede en el departamento de La Paz, en el caso de Ixiamas, que es un nuevo punto de arribo para la minería? Bueno, acá existen 3 momentos. La minería tampoco es algo nuevo en esta zona, pero que sí está incrementando. Los primeros datos que se tiene es que en el siglo pasado la minería artesanal realizada por comunarios, indígenas y lugareños. Se conoce muy bien que la gente iba, como dicen ellos, a batear cuando eran momentos de crisis y necesitaban ingresos. Bueno, iban a batear, sacaban arena, bateaban y conseguían el oro, ¿no? El 2003, pobladores de la comunidad de Macagua, de la provincia de Belitos Usualte, del departamento de La Paz, denunciaban la explotación ilegal de oro en el municipio de Ixiamas por parte de extranjeros de origen brasileños, a los que llamaban garimpeiros, ¿no? Estas usaban excavadoras y equipo pesado, estaban organizadas en 19 empresas mineras que operaban sin permiso para realizar labores mineras en el río Tequeje. Ahora, la explotación minera en esta zona se intensificó a partir del 2016, ¿no?, con la conformación de cooperativas mineras auríferas y con la presencia de indígenas tacanas en el río Tequeje y en algunos casos asociadas al capital extranjero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estas empresas han sido desplazadas por quejas de los pobladores y, claro, gran parte de la gente que trabajaba en estas empresas, al verse que no podían conseguir otra forma de ingreso, lo que hicieron fueron organizar cooperativas. Entonces, estas cooperativas ya han ido creciendo, sobre todo desde el año 2016, pero con el fenómeno que ya en estas cooperativas incursionan los indígenas, en este caso los tacanas, que conforman cooperativas y en este momento se encuentran explotando oro en esta zona. Ahora, cuando uno hace una revisión, ¿no?, de los datos de concesiones, por lo menos lo que era hasta el 2021, se conocía solo en Ixiamas la presencia de 3 operaciones mineras, ¿no? Era la cooperativa 14 de Mayo, la cooperativa El Turbión y la cooperativa Macagua. Pero cuando uno revisa, ¿no?, cuando uno revisa a detalle la información que puede acceder, encuentra que eran mucho más las operaciones, ¿no?, que se estaban realizando, y estas sobrepasaban las 50 operaciones. Estamos hablando de alrededor de 58 operaciones mineras que, para sorpresa del alcalde con el que alguna vez hemos podido conversar, él desconocía de la presencia de esta cantidad de operaciones, ¿no? Y este hecho le generaba preocupación porque decía, bueno, ¿qué estarán haciendo y cómo lo estarán haciendo además? Y quienes conocen la provincia Abel Iturralde, particularmente el municipio de Ixiamas, ¿no?, que aglutina al municipio de Ixiamas y al municipio de San Buenaventura, puede entender la dimensión geográfica de esta zona y lo difícil que resulta su incursión para poder hacer una fiscalización, incluso porque parte de este municipio de Ixiamas tiene o colinda con la frontera con el país del Perú. Por lo mismo, es complicada la fiscalización, pero ante esta dificultad, y reiteramos la debilidad institucional, esta minería está explotando. Ahora, gran parte de estas operaciones no gozaban de permiso de explotación, sino tenían autorización para realizar exploración geológica, ¿no?
pero aprovechando esta debilidad del Estado que no les fiscalizan, lo que hacen es explotar y comercializar el oro que se está produciendo sin declarar la debida regalía, ¿no? O el cumplimiento de las normativas como tal, ¿no? ¿Cómo deriva esto? La minería de Ixiamas tiene tres posturas, ¿no? Ante este crecimiento que se ha ido dando a la minería, hay tres criterios que se han ido dando en la población que han dividido estos criterios, ¿no? Y la primera de estas posiciones es sí a la minería, ¿no? Y ellos argumentan que incrementar la actividad minera daría posibilidad de elevar la recaudación por concepto de regalías mineras. Este incremento podría generar mayores fuentes de empleo y mejoraría el movimiento económico en Ixiamas. Pero al frente tienen a la gente que dice no a la minería. Y los argumentos es que esta atenta contra el medio ambiente. El segundo es que afectaría a otras actividades como la pesca, que ya lo hemos podido evidenciar, ¿no? Y además fomentaría la presencia de minería ilegal y otras actividades ilícitas. Entonces, existe un temor y una resistencia a que pueda pensarse en la minería como una opción en el municipio de Ixiamas, ¿no? Ahora, hay gente que aboga en un punto intermedio y dice se puede lograr una convivencia entre la minería y la agricultura, que es particularmente la característica de esta zona, ¿no? Porque se debería pensar en una minería que no sea a gran escala, que no afecte las otras actividades productivas como la agricultura, la pesca, la ganadería y la actividad forestal, pero que además permitiría generar más regalías en el empleo. Ahora, esta divergencia que se da, por ejemplo, en Ixiamas, surge porque Ixiamas atraviesa por un problema de empleo, ¿no? Cuando hemos visitado esta zona, por ejemplo, conocíamos de que hasta hace 15 años atrás en Ixiamas había 33 aserraderos que funcionaban y generaban fuentes de empleo. Pero cuando hicimos una segunda visita y conocimos cómo estaba esta situación, entendíamos también que esta se había reducido y ya no eran 33 aserraderos, sino eran 7. Obviamente esto repercutió en el movimiento económico, en la generación de fuentes de empleo. Mucha gente tuvo que vender sus tierras, tuvo que emigrar en búsqueda de un ingreso, lo cual generaba preocupación y obviamente es ahí la gente que dice sí a la minería o poder llegar a una convivencia entre la minería y la agricultura, ¿no? Ahora, esto lleva a lo que es el otro punto de divergencia que se tiene sobre la explotación de oro, que es el debate ambiental, la contaminación versus la convivencia, ¿no? Porque estos elevados volúmenes de la producción nacional de oro también han demandado, por ende, un incremento en otros elementos ligados a la explotación de oro, como es el caso del mercurio, ¿no? Según reportes del INE, entre 2014 y 2022, Bolivia ha importado 1.393 toneladas de mercurio por un valor de más de $50 millones. Ahora, el grueso de este volumen tendría como destino a la explotación de oro en el norte del país y también el contrabando de esta sustancia hacia el Perú y el Brasil. En estos dos países está prohibido el uso del mercurio, particularmente para la minería artesanal, ¿no? Por cumplimiento del convenio de Minamata, entonces estaría ingresando de contrabando, ¿no? Ahora, en mayo del 2022, la Defensoría del Pueblo ha presentado un informe titulado Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 2017-2022 y entre sus conclusiones, el informe señala que el mercurio liberado por los operadores mineros auríferos es un riesgo para la salud cuando ingresa al organismo de peces que son consumidos por los pueblos indígenas, como los Eseja, los Leco, los Tacana, los Pacahuara, y que además afecta al medio ambiente. Ahora, este estudio abarcó varios municipios, entre ellos de los de Guanay, Sorata, Tipuani, Mapiri, Teoponte, Caranavi, Apolo, Palos Blancos, Ixiamas, San Buenaventura, Rurrenabaque, Reyes, Riberalta, Guayarameín, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, San Pedro, Nueva Manoa y Villanueva de los departamentos de La Paz, Beni y Panto, que son los puntos de intensa explotación de oro. Ahora, en este informe hay que añadir, hay otro que lo hizo el Ministerio de Salud y Deportes el 2023, donde da cuenta que identificó 21 municipios rurales con mayor exposición al mercurio y metilmercurio, ¿no? Algunos de esos municipios eran Baures y Reyes en Beni, San Lorenzo y San Pedro en Pando, Guanay, Irupana e Ixiamas en La Paz. El informe no se lo hizo público,
¿no? Y eso creemos también que siempre es una debilidad cuando se hace ver o se hace anuncios, en este caso, ¿no?, desde las instancias del Estado, pero no se logra la difusión y hace ver como el Estado estuviera débil al momento de fiscalizar las operaciones. Lo que debería hacerse en este caso es transparentar estos informes y también decir el Estado está realizando un monitoreo permanente. Bueno, y también el 2023, el CEPILAB, que es la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, ha presentado el estudio Contaminación por mercurio en comunidades indígenas asentados en los ríos Madre de Dios y Beni, ¿no? Esto es realizado en la cuenca del río Beni y sus afluentes, que son el río Tuichi, Quiquibey, Tequeje y el Madre de Dios, donde señala que 302 personas de 36 comunidades evaluadas de 6 pueblos indígenas, ¿no?, en 302 personas, el 74.5% de personas presentan niveles de contaminación por mercurio por encima de lo permitido, ¿no? Ahora, este mismo estudio revela que de las 36 comunidades indígenas evaluadas, 18 tienen al 100% de las personas evaluadas por encima del límite permitido de mercurio en su organismo. Y esto se debe particularmente a que mucha de esta gente dentro de su dieta cotidiana tiene el consumo de pescado. Y como por los ríos hay operaciones mineras y dejan el mercurio, entonces hay una contaminación. Y ustedes pueden apreciar eso en el video claramente cuando ven que esta persona que está realizando la pesca, de donde está esta persona, a 300 metros están realizando operaciones mineras. Este video como tal es en Ixiamas y el pescado que sostiene ahí la pobladora es precisamente lo que cotidianamente va la gente de Ixiamas a sacar del río Tequeje, ¿no? Y este ya se encontraría con lo que es contaminación por mercurio y obviamente como las posibilidades económicas no les permite para cambiar esto, ellos se alimentan cotidianamente de este pescado, ¿no? Y este pescado se está contaminado, obviamente repercute en su salud. Ahora, como les decía, dentro del comercio de mercurio también hay que conocer quiénes son nuestros principales proveedores, ¿no? Y hasta el 2020 los mayores proveedores de mercurio eran los países de México y Rusia, ¿no? Y esto fue cambiando paulatinamente porque el 2023 también aparece Tayikistán, ¿no? Desaparece el 2021 para luego dominar con una mayor presencia la provisión de mercurio el 2022. Y a 2022 los países que proveen de mercurio a Bolivia están Tayikistán, Rusia, México, Emiratos Árabes, China, Kirguistán, Marruecos y Turquía. Ellos son los principales países que exportan mercurio hacia Bolivia y, como lo dijimos, gran parte de este ingreso de mercurio está destinado a las actividades mineras. Ahora, hay que considerar otros aspectos ambientales, ¿no? Por ejemplo, no solo es el mercurio el que afecta el ecosistema de la Amazonía, sino también el uso de combustibles y el desame de combustibles, el desame de lubricantes sobre las playas y los ríos, el desvío de los cauces de ríos que van buscando precisamente la explotación de oro, la remoción de tierras y en muchos de los casos el tema de la deforestación, porque parte de esos chaqueos que hemos registrado en los últimos años también están relacionados con la actividad minera, porque muchas zonas donde ya hay un agotamiento de los ríos, de las arenas de los ríos que contienen oro, lo que está pasando es que al ver el agotamiento, lo que están haciendo es migrar del río a terreno firme para continuar con la explotación y seguir excavando para poder encontrar alguna veta de oro. ¿Qué tienen que hacer para esto? Pues remover tierra, deforestar y dejar llano el camino para su explotación. Entonces, también la minería tiene una participación dentro de lo que es el tema de deforestación. Ahora, el uso del cianuro, que también es un tema que debe generar preocupación, porque hay muchas zonas que están utilizando el cianuro para el tratamiento de cargas de oro, sin ir lejos acá en Viacha, ¿no? O como sucede en las operaciones mineras de Oruro, en La Joya e Iroko, y en La Paz, en Araca y Biloco, donde están procesando el oro también a través del uso del cianuro, y el cianuro es mucho más contaminante que el mercurio por los efectos que produce en aire, en tierra y en agua, ¿no? Y está a la vez al contacto con la humanidad, va a producir también muchos daños considerables, ¿no? En esta gráfica ustedes pueden apreciar cómo ha ido creciendo la presencia de la actividad. En la primera es una medición que se hace en el año 2015 y se puede ver claramente en las zonas rojas lo que es la presencia de operaciones mineras, ¿no? Entre La Paz y Pando particularmente.
Pero miren el gráfico siguiente, está claramente identificado con una medición hecha al 2023 el crecimiento de las actividades mineras. Y estas zonas rojas claramente cómo han crecido ya en el departamento de La Paz, Beni y Pando, con una mayor presencia, incluso llegando hasta lo que es la reserva Bruno Raco en la frontera con Brasil, donde también se estaría explotando oro, ¿no? Ahora, ¿tenemos una fiebre del oro? Creo que sí. Y con estos dos videos ustedes claramente pueden ver lo que sucede en estas zonas, ¿no? Estas personas que ven descendiendo en esta zona, ¿no? Esto es lo que muy cotidiana se ve entre Guanay, entre Tipuani, ¿no? Es lo que se ve precisamente y llaman poseadores. Son gente que disponen de 1 hora al día con autorización de la cooperativa para que puedan ingresar y buscar oro, encontrar en lo que la cooperativa está trabajando mientras ellos descansan, van a almorzar o en algunos casos pagan un boleto de ingreso, ¿no? Por una cantidad determinada para que puedan acceder a estas zonas y empezar a lavar oro. Entonces ustedes ven esta proliferación de gente, ¿no? Y es la cantidad. Solamente esto viendo una operación minera, ¿no? La gente que está ahí en este pedazo de tierra, justamente que se va aglutinando y buscar arena donde o la aspiración de poder lograr conseguir 1 gramo de oro o 2 gramos. El gramo en la actualidad de oro está cotizándose en el mercado nacional en alrededor de 1.200 bolivianos. 1 gramo de oro. Entonces, obviamente, esta es una gran motivación. Vean lo que pasa, ya algo mirando más de cerca, es precisamente el hacinamiento que ustedes pueden ver, ¿no? Alrededor de lo que es esta maquinaria que se mueve, saca grandes concentraciones de arena para que laven. Esa es la condición en la cual se desarrolla parte de esta actividad. Y estos actores, que son poseadores o que pueden ser barranquilleras, son actores que están invisibilizados en la actual normativa minera, porque en la actualidad la normativa minera solo reconoce al actor privado, al actor estatal y al actor cooperativo, y no así a estos actores que, como ustedes podrán ver, solo eso está en una operación. Son diversas las que se tienen en todo este lugar donde se va explotando, en la Amazonía, en donde está creciendo la minería aurífera. Hay este tipo de actores como barranquilleros y poseros. Y ya para concluir, a modo de conclusiones, podemos señalar que los principales postulados de la política minera, ¿no? ¿Qué era lo que se ha planteado desde el inicio de gestión, lo que tenía que perseguir una política minera? Lograr una minería estatal fortalecida a través de una mayor producción, diversificación e industrialización minera, ¿no? Se pretendía controlar la comercialización de minerales. Estos hechos no han podido ser posibles por una debilidad que se tiene, ¿no? También se planteaba una mejor distribución de la regalía minera que ha reemplazado, recordemos, al impuesto complementario minero. Sin embargo, la distribución de la regalía no ha llegado a satisfacer las necesidades de comunidades, porque en la actualidad la regalía minera ha quedado tanto en la gobernación y en el municipio, pero las comunidades no se benefician. Y bajo este alegato es que muchas comunidades han permitido el ingreso de capitales privados nacionales y extranjeros a su comunidad porque dicen que es la única forma de beneficiarse. Entonces es algo que también merece un debate y su consideración. Ahora, mejorar las alícuotas de recaudación de la regalía minera. Esto como tal tampoco se ha dado, porque en la actualidad la ley 535 establece un pago máximo entre el 2.5 y el máximo de 7% como alícuota de porcentaje en el caso del oro. Pero el 7%, que es el máximo, es bajo una cotización de igual o mayor a $700 la cotización. En este momento, como les señalaba al principio, la cotización está bordeando los $3.500 la onza troy. Entonces, muy lejos, muy superior a lo que son los $700 que están establecidos por la norma. Entonces, es un tema que también debe debatirse, debe aplicarse cambios posiblemente a esta normativa, porque no podemos vivir en esa realidad ajena con los precios cuando los precios te están registrando algo. Ahora, otros aspectos, los resultados de la política, como decíamos, es que se mantiene la estructura privada de la minería, ¿no? No hay una mayor participación del Estado, pese a que se ha creado EPCORO, por ejemplo, no tenemos una mayor participación, menos en la explotación de oro, no se ha mejorado esta distribución de las regalías, no se tiene dominio sobre la comercialización de los minerales, que es un aspecto muy delicado, y no se logra industrializar, otorgar un valor agregado a la producción, que en este momento es el oro. Bueno, no tenemos una producción, un mejor aprovechamiento, ¿no? Ahora, un actor privilegiado, y no se puede negar esto, es el cooperativismo minero. ¿Por qué? Porque han logrado una simetría a su beneficio en la actual normativa minera. Leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales y otras salen a su beneficio, y algo que pueda afectarles a ellos
es frenado en la instancia, que puede ser la Asamblea Legislativa Departamental, que puede ser el Ministerio de Minería. Ellos están condicionando esta política. Entonces es un hecho que también debe llevarnos a la reflexión. Bueno, las cooperativas tienen una presencia política en todos los niveles de gobierno. Eso les ha dado un poder incluso al momento de decidir varias de estas acciones. Tienen presencia en el gobierno nacional, departamental y municipal, ¿no? Tienen una presencia en los 9 departamentos del país. Tienen una participación en toda la producción minera. Están en el sector tradicional, en la minería evaporítica, pero también en la minería aurífera. Y es el operador que mayor fuentes de empleo genera. Y esto no puede ser negado. En este momento, de cada 10 empleos que genera la actividad minera, 9 son cooperativistas. Pero también debemos reconocer que este tipo de empleo que generan las cooperativas están muy vinculados a la precariedad, a la falta del uso de implementos de seguridad industrial, el ambiente laboral y las condiciones no son los más adecuados, y que incluso todavía se puede hablar en el sector cooperativo de la explotación del hombre por el hombre. Entonces son aspectos que debemos debatir si es que queremos seguir permitiendo el crecimiento de las cooperativas mineras bajo estas condiciones cuando ellos tienen dominio pleno de la explotación. Eso es todo lo que yo podría ofrecerles a modo de conclusiones para poder retratarles de esta forma introductoria cuál es la realidad de la explotación de oro en Bolivia, sus características económicas, sociales y ambientales, para que ustedes conozcan a cabalidad en qué situación se encuentra Bolivia y su minería en la explotación de oro. Muchas gracias.